Quiero hablar de algo muy importante que es esa invasión cultural. Cómo es que muchos de estos movimientos están siendo infiltrados dentro de pues todo el proceso social. Entonces, es importante comprender esa, esa parte. Ya estamos aquí tratando de incrementar la cultura, de incrementar el contexto, de ver qué es lo que tenemos dentro de nuestra vivencia. La psicología no nada más estudia el comportamiento, sino que estudia la sociedad del comportamiento, porque los verdaderos psicólogos son aquellos que toman en cuenta la psicología social, la psicología de masas. Freud comenzó en lo individual y terminó en lo colectivo. Y Jung también empezó en lo individual y terminó en lo colectivo. Y yo estoy haciendo lo mismo. Yo empecé con la reimpronta en lo individual y lo que hice en mi libro no es más que una extensión hacia lo colectivo. A mí no me interesa ser el dueño de la verdad. A mí me interesa que la verdad se vaya creciendo. Entonces, les comentaba, vamos a hablar sobre lo que es la invasión cultural. Porque el problema es que todos estos movimientos han sido y serán infiltrados sobre todo por la izquierda más radical. La izquierda más radical ha encontrado, ahorita les voy a dar la explicación de por qué los infiltran, y crean movimientos como el animalismo, el veganismo, los movimientos feministas, los movimientos LGBT. Todos ellos son infiltrados. Y son infiltrados, ¿por qué? Porque son maneras de ir entrando en el pensamiento. Todo movimiento socialista, todo, tiene, y eso les definió, ahorita vamos a hablar de quién lo definió, está dividido en 3 etapas. No existe ningún país que haya podido pasar de la primera. Así de sencillo. La primera es infiltración o invasión. Infiltración es si se hace por medios legales, si se hace por medios democráticos, como el voto, si se hace por medios de ganar realmente una elección o una llegada al poder. Eso se llama infiltración. Invasión es cuando, como en Checoslovaquia, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, entraron, y en Polonia entraron los tanques directamente de Rusia a quedarse con esos espacios. Cuando analicemos a Stalin, a Joseph Stalin, vamos a hablar un poquito más. Entonces, el primero se llama infiltración o invasión. El segundo se llama instauración. Que en la instauración, desde la teoría marxista, sería de que inclusive el gobierno tutele al pueblo, pero el pueblo regule a los tuteladores. Y eso ya no llega. ¿Por qué? Porque en la primera se quedan con todo. Entonces, en la segunda es un proceso de equilibrio mutuo. Un proceso de equilibrio en el que la sociedad va a regular a sus gobernantes y los gobernantes van a regular al ciudadano para el proceso de captación, integración, para poder lograr las cosas. Y el tercero, que es ahora sí, lo más utópico bueno, más bien distópico, pero lo más utópico del socialismo, que es la preservación. Preservación es cuando ese movimiento social se mueve para poder establecerse ya como el sistema fundamental de gobierno. ¿Por qué no se ha pasado a los otros dos en ningún sistema? Por una razón muy simple. Porque en el segundo, inclusive los gobernantes están al mismo nivel de los gobernados. ¿Sí? Y en el tercero, todos son iguales. Es una igualación para que esto se preserve. Entonces, nada más se quedan en la primera etapa, que es la de infiltración o invasión. Y lo que estamos viendo a través de los sistemas más radicales de izquierda es que están utilizando todos estos movimientos para inclusive infiltrarse
en los países más capitalistas. Es una infiltración social, una infiltración de ideas. Y esa infiltración de ideas va a determinar no nada más el poder permear una sociedad, sino romper estructuras sociales que le impedirían, como es la educación de los hijos, la familia y la religión. ¿Sí? ¿Por qué creen que quieren hacer que en los libros de texto, inclusive en algunos países ya se está denunciando esto, haya imágenes muy gráficas de sexualidad y que digan que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales desde los 8 años, con quien ellos quieran? ¿Por qué? Porque están infiltrándose a través de necesidades básicas. ¿Por qué a los 8 años? Porque a los 8 años el niño tiene amplia curiosidad sobre su cuerpo y sobre lo que sucede. ¿Mm? Si no está nada tan al azar. Y bueno, ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Y como les digo, han llegado a infiltrarse inclusive en el país más capitalista como es Estados Unidos. California es ahorita la sede completa de lo que se denomina wokismo. Que lo interesante que woke en teoría significa despierto. Sin embargo, todo eso, todo lo que están viendo, por ejemplo, que quieren quitar a Pepe Le Pew porque es un acosador, que quieren reescribir las novelas de James Bond porque para quitarle lo misógino, y toda referencia racista, o sea, lo quieren hacer de azúcar. Que la Sirenita ahora ya no, a pesar de que es un cuento europeo de los hermanos Andersen, ahora la quieren volver de piel oscura. Todo eso es parte de este proceso de infiltración. Inclusive esos cambios de lenguaje son parte de este proceso. Entonces, para poder llegar a ese equilibrio necesitamos conocerlo. Acabo de terminar de leer un libro que habla sobre los retos de la 4T. Alguien dice, ¿por qué lees eso? Pues para poder, dice Sun Tzu, si quieres vencer al enemigo, conócelo también. El que conoce a su enemigo y se conoce a sí mismo es el vencedor absoluto. Entonces, aquí lo interesante es poder comprender este proceso que se llama infiltración. Y a partir de esta infiltración nos demos cuenta, cuando estén hablando, por ejemplo, a alguien que hable de los derechos y que hay muchos géneros, bla, 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 para que se den cuenta de estos conceptos. ¿Cómo vamos a lograr el equilibrio? Cuando nosotros, los que no estamos dentro de los procesos de infiltración, podamos distinguirlos y entonces van a empezar a chocar en seco. De hecho, estaba viendo, hay un chavo, de pronto sí es muy exagerado sus comentarios, la verdad. Y aparte les tira con fe y bonito en YouTube, Astro Recargado. El chavo sí de pronto sí se pasa de yo sé todo, ¿no? Pero lo interesante es que el otro estaba diciendo algo muy interesante, que muchas compañías, sobre todo Disney fue muy infiltrada por el wokismo, pero infiltrada, así, por montones. Acuérdense que en la de Lightyear, aparece por primera vez un beso homosexual en una caricatura, en una animación. Es parte de este proceso de infiltración. El proceso de infiltración nos permite dos cosas, les permite dos cosas. Uno, normalizar lo que no debería ser normal. Y segundo, bajar y doblar las manos y sentirnos inclusive avergonzados si no creemos en ello. Estaba viendo la publicidad y propaganda que se está haciendo en España para la marcha de hoy. Y ya fíjense, los que se consideran hombres transexuales, les pedían a las mujeres que no salieran a marchar porque ellos tenían que ser visibilizados. O si marchaban, se fueran atrás para que ellos fueran al frente porque necesitan ser visibilizados, aduciendo que como se arreglan más y necesitan más cosas, hormonas, etcétera, son más mujeres que las mujeres biológicas. Y ya hay colectivos anticiencia. ¿Por qué? Porque la ciencia lo hicieron un grupo de hombres privilegiados. ¿Sí? Cuando la ciencia en sí no tiene ideología.
así se los digo. Cuando en la ciencia se introduce la ideología, se le denomina lisenkoísmo, ¿sí? Por Trófimo Lisenko, que acomodó la ciencia para que fuera grata para el señor Joseph Stalin. Entonces, vamos a hablar sobre esto en esta. Entonces, hay una serie de cambios que se están dando. ¿Por qué? Porque como todo ciclo es una curva de Gauss, todo llega a la punta más alta y entonces ya empieza el declive. Entonces, lo que sucede es que, imagínense, Tolkien se inspiró en las novelas, más no en las novelas, en los mitos centroeuropeos. No podía haber gente de piel oscura. Bueno, de hecho, esa serie que ni se me antojó verla, de Los Anillos del Poder, y después vi que qué bueno que no la vi, porque cambian por completo la historia de Tolkien. Y entonces aparece un elfo de piel oscura cuando eran los eran los habitantes de los bosques y están basados en las leyendas centroeuropeas. Aparte, algo que decían, que no podría ser Aragorn de piel oscura, por una razón muy simple, porque él tiene descendencia, tiene parte de sangre elfa. Entonces, pues imagínense cómo cambian las cosas. Pero lo que pasa es que están tratando de hacer un proceso de adecuación. Ahorita vamos a hablar de dónde viene. Y en ese proceso de adecuación, lo que buscan es generar la menor resistencia para la conquista cultural. Que eso es precisamente lo que necesitamos tomar en cuenta. Vamos a comenzar con este dato. Y ustedes me van diciendo lo que van opinando. La idea, como siempre, es un diálogo lo más circular que se pueda. Ahí les voy a dar un dato que no sé si se les va a hacer interesante. El 8 de marzo, lo mismo sucedió con la serie de Velma. ¡Ay, sí! que todos los protagonistas de la serie Scooby-Doo incluso cambiaron a Shaggy por un afroamericano llamado Norby. Así es. He oído pestes de esa serie. ¿Por qué? Porque es completamente una manipulación, cucarachas teniendo sexo, besos entre mujeres, el único que no le cambiaron el género es el hombre blanco y resulta que es tonto porque ni puede cortar un filete. O sea, es una insertación de esto. Y ahorita vamos a ver por qué tiene sus causas psicológicas. A ver, el 8 de marzo se festeja por la razón de que hubo una rebelión de mujeres en los telares, ¿sí? Marx, región 4, diciendo que se hagan a un lado los particulares para hacer realidad el sueño. Ah, sí, Marx Arriaga, ¿sí? Que se hagan a un lado las escuelas particulares para hacer realidad el sueño socialista, aquel que vive en Cuba, la famosa bulla, promoviendo la pseudociencia, así es. O sea, cuando leí eso de que hacer el sueño del socialismo, perdón. Pero ningún país que sea autonombrado socialista, socialista puro me refiero, porque hay variantes, tienen bienestar los individuos. ¿Sí? Si en tercer grado primaria niños y niñas le inculcan a respetar a los homosexuales, considero que los niños de esa edad apenas fijan su atención en la personalidad del papá y mamá y no piensan en la homosexualidad. Claro, así es. Vamos, como les dije, a los 8 años los niños están llenos de curiosidad, sobre todo en su cuerpo. Todavía no hay hormonas que generan los ciclos, pero por ejemplo en los varones la erección es un arco reflejo. El bebé puede nacer con una erección porque es un arco reflejo, pero no tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con arco reflejo. Puede ser que la vejiga esté llena, puede ser que inclusive hay niños que se pelean hacia trancazos, ¿sí? Y terminados pueden tener una erección por el exceso de adrenalina. Les mencionaba del 8 de marzo. Bueno, hay otro dato que quizá ustedes no sabían. El 8 de marzo pertenece al 25 de febrero en el calendario ortodoxo ruso.
Y y el 25 de febrero del 17, hubo una rebelión entre los telares que causó una represión de la gente del zar. Que esa rebelión provocó un levantamiento social que fue lo que terminó tirando al zarismo. Cuando se estableció la Revolución Rusa, necesitaban generar fechas. Y esa fecha la sugiere la Comuna de París, la Comuna Socialista de París, para festejar o para conmemorar a las mujeres, pero realmente están conmemorando el inicio de la Revolución Rusa, que como tal empezó el 8 de marzo, 25 de febrero del calendario ortodoxo. Entonces, se fijan, hay cosas ocultas, ¿sí? Entonces, cuando le digan el 8 de marzo, en realidad, sin que nos percatemos, estamos conmemorando el inicio de la Revolución Rusa. Porque la Revolución Rusa empieza con esa protesta en el grupo de telares de la Unión Soviética, bueno, de Rusia, cuando era la Rusia zarista. ¿Qué les parece? Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo es quien le sugiere a Lenin, pues, tuvo comunicación con él, la fecha. Entonces, cuando termina la Primera Guerra Mundial y se insertan en el calendario europeo, ya no el ortodoxo, hacen nada más la variante de la fecha. Pero realmente sería el 23 de febrero, que correspondería al 8 de marzo. ¿Qué les parece? Esa no se la sabían, ¿verdad? Ayer me puse, dije, voy a ver algo completamente políticamente incorrecto. ¿Sí? ¿No te la sabías, verdad? Algunos de ustedes vieron unas películas, son 3, llamadas Porky's. Porky's es esa película ahorita, qué bueno que no la han agarrado, pero es políticamente incorrecta en todo. Hay racismo, hay clasismo, hay sexo, hay jugueteo, hay sexualización de las mujeres. Pero lo interesante es que tenían un humor ácido, por un lado, pero al mismo tiempo muy, muy libre. Y ahora estamos viendo películas que se hacen para no romper las frágiles estructuras de las personas. Ahorita les voy a hablar porque se les den frágil. Ahora, el creador de todo este concepto es Antonio Gramsci. Antonio Gramsci estuvo en una prisión medieval en Italia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y estuvo prisionero porque se peleaba con un compañero de partido que después fundó su propio partido. ¿Qué le suena? Y cuando llegó al poder, aprovechó una pequeña purga, diciendo que lo habían querido matar, y mete a Gramsci, que le ganaba siempre en los debates. ¿Sí? El nombre de esa persona que lo metió a la cárcel fue Benito Mussolini. Benito Mussolini, cuando llega al poder, mete a todos los que eran sus opositores a prisiones, y a Gramsci principalmente. No lo mandó a ejecutar porque tenía un cierto grado de simpatía. Entonces hubiera hecho una pequeña bronca revolucionaria ahí. Pero lo metió a una prisión. Y entonces Gramsci, yo vi el otro día un documental donde decían que la filosofía. Entonces, Gramsci, ese autor es un filósofo existencialista. Habla de lo que le llama la filosofía de la frustración. Porque estando en esa prisión, Gramsci no tenía acceso a libros. Le daba una triste manta, un pedacito de vela. Lo que consiguió, sobornando obviamente a los guardias, es que lean pedazos de papel y pedacitos de lápiz. Y él escribió los cuadernos de la cárcel. Los cuadernos de la cárcel
es donde él sacó todo ese enojo que él tenía. Él había estado dentro de los revisionistas de Marx cuando tradujeron las obras de Marx del alemán al italiano. Inclusive había viajado a Rusia, se había entrevistado con Lenin, había conocido a Stalin. Obviamente Stalin como jefe de partido. Y entonces lo que él escribe desde la prisión y lo sacaba con la única mujer que se le conoció, una mujer rusa, que le iba a hacer visitas. No tenía derecho a visitas conyugales, pero iba a hacer visitas. Y le daba esos trozos de papel y los sacó, los compiló y son los cuadernos de la cárcel. Bueno, este autor le llama que la filosofía de Gramsci es la filosofía de la frustración. Warner creó caricaturas muy racistas desde sus inicios, incluso llegó la satanización de las cuentas de hadas, por ejemplo, Negra de Carbón y los 7 enanos. No sabía esa. No, pero por ejemplo, hasta el Correcaminos, al rato van a decir que también el Coyote, el Correcaminos, es muy violenta. ¿Sí? Yo me acuerdo de las fantasías animadas. Tenían cosas que, por ejemplo, el que bailaba tap siempre era negrito y se veía con los labios muy grandes. Pero bueno, lo que pasa es que estamos hablando de una época donde la sociedad no era de cristal. ¿Sí? A partir de Gramsci, Gramsci es el que empieza a establecer cómo cristalizar una sociedad, cómo hacerlos frágiles. Entonces, Sud sale de la prisión porque lo ven muy mal y muere a los 4 o 5 días de que sale. Pero en su teoría, que fue compilada por esta rusa y luego ya se crearon los cuadernos de la cárcel, que son muy aburridos, la verdad, los denominó el marxismo cultural. Si ustedes quieren ver las raíces de lo que está pasando, búsquenlo tal como tal, marxismo cultural. Él estableció que sería demasiado difícil, si no es que imposible, que el proceso revolucionario como el que se dio en Rusia se volviera a dar en Europa. Él decía, estos procesos nada más suceden una vez por continente, porque entonces pones en alerta a los demás. Pasó en Cuba, ya entras todo lo que es Latinoamérica, que es el único que entró de manera originalmente revolucionaria, de ahí empezaron a hacer infiltraciones. Luego pasó en Rusia, pasó en ciertos países de África y pasó en Asia, en China. ¿Sí? Él dice, la única manera en la que podemos hacernos del poder como marxistas, era su base, es infiltrarnos, meternos a las sociedades a través de ideas, a través de estilos de vida, a través de formas de pensamiento. Y una vez que nos infiltramos, buscamos las estructuras más fuertes y nos comenzamos a infiltrar en ellas y las vamos rompiendo desde adentro. De tal manera que todo el bagaje cultural y social se rompa por completo y al romperlo por completo nada más queda la opción de ellos. ¿Cómo lo haces? Los ridiculizas, muestras sus puntos débiles, levantas a la población en contra de ellos. A ver qué les suena. Y entonces, cuando ya tienes a una sociedad cansada, harta, dolida, herida, lastimada, con muy poca ilusión, entonces apareces como la opción y entonces la gente va a ir por ti a través del voto. Y entonces te puedes hacer del poder y una vez estando el poder a ver quién te quita. ¿Sí? Esa es la técnica del marxismo cultural, jugando sobre todo con la falacia de la igualdad. Ellos son los creadores del concepto, bueno, no ellos, sino toda esta información de Gramsci. El proceso del marxismo cultural es el proceso de infiltración y terminó en la escuela de Frankfurt. Terminó en la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt era un grupo de hombres sabios y se autodenominaban hombres sabios. Estoy hablando de grandes plumas. Marcuse, estoy hablando de Erich Fromm, estoy hablando de Wilhelm Reich, estoy hablando de Theodor Adorno. Era un grupo
donde si perteneces ahí ni te revisaban, o sea, todo te publicaban. Eran los hombres sabios. Estaba Clara Thompson, este, estaba la maestra de Judith Butler. Todavía existe ese club. Y Judith Butler, que es la madre del feminismo que conocemos, es la madre de esos conceptos, la deconstrucción de la mujer. No estuvo Jean-Paul Sartre porque él quería ser único, pero sí se usaron sus escritos de Jean-Paul Sartre y de Simone de Beauvoir. Sobre todo ese concepto que a mí se me hace tan destructivo de que la mujer no nace, una llega a hacerlo, ¿sí? Entonces, y se los dice a una mujer que hablaba mucho de la liberación de la mujer, mientras su marido, Jean-Paul Sartre, le metía unas santas sobas, pues igual que Frida, ¿no? Que la toman como ícono y pues tuvo una vida bastante desastrosa con Diego Rivera. La escuela de Frankfurt no es mala. Si aquí hablamos de alguien cruel y macabro, sería Gramsci, porque él es el que hablaba de eso. No, ellos buscaban evitar una tercera guerra mundial, es decir, crear un cambio en las estructuras sociales, en las estructuras de pensamiento, en las estructuras de inserción en la sociedad, de tal manera que se evitaran los conflictos que llevaron originalmente a Europa a una primera y a una segunda guerra mundial. Entonces, el problema es que había una dependencia del gobierno en Alemania, ya en el lado ruso, que se llamaba la Stasi. La Stasi infiltró personas ahí también, son sabios, ¿no? Y empezaron a encontrar los mecanismos que ellos hablaban, ¿sí? Inclusive Wittgenstein, hablando de la lingüística, etcétera, los medios para tratar de comprender cómo usar esos conocimientos para seguir haciendo el proceso de infiltración. Esa era la idea, seguir haciendo el proceso de infiltración. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de mantenerse dentro de una sociedad cambiante. Y generan ellos, de la escuela de la Stasi, apoyado por Gramsci, por todos ellos, lo que se llama la falacia de la igualdad. La falacia de la igualdad es la segunda etapa. Si llegamos y hacemos estos cambios y tomamos los medios de producción y tomamos los medios de integración y comenzamos a ayudar a los demás, al final vamos a ser iguales. Y al ser iguales, vamos a tener la capacidad de que ya no va a haber pobreza, no va a haber desigualdad y vamos a estar muy bien, ¿sí? Pero, para llegar a eso, dame el poder. Dame el poder de decidir por ti. Dame el poder de hacer un gobierno que aunque te anule como individuo, no te va a faltar nada. Los sistemas asistenciales de política social fueron desarrollados por la Stasi alemana, sobre todo en los procesos de infiltración en su campo de experimentación, que fue África. ¿No? En Etiopía y en otros países africanos, ellos se insertaron a través de los grupos guerrilleros, socialistas, etcétera, se infiltraron y llevaron esas ideas. La idea de política social. Y como dice Ludwig von Mises, si quieres crear un robo sin que te acusen de ello, di que es justicia social. ¿Qué les parece? Entonces crean la falacia de la igualdad, sobre todo por una razón muy simple. A ver, ya no era la lucha del obrero contra el burgués. Eso se acabó después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial había grandes telares, había grandes conflictos entre obreros y burgueses. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un pequeño boom económico en el mundo. Entonces, el obrero ya no trabajaba nada más por un salario. Ya empezaba a pensar qué refrigerador me compro,
qué televisión me compro, cómo llevo a mi familia a divertirse. Hubo cambios sustanciales en las políticas laborales. No quiero decir que no había la misma explotación que desde la época de Gustave Le Bon al término de la Revolución Francesa, pero seguía habiendo. Y entonces generaron un proceso de que, híjole, se nos están acabando los clientes, porque ellos vivían, acuérdense que una de las frases más famosas de Marx es que la guerra es la partera de la historia. Pero si la sociedad se había quedado cansada con 2 guerras mundiales y la sociedad se había quedado, había una bonanza económica, sobre todo porque había muchos medios de producción, aún en la Rusia socialista había muchos medios de producción y había bonanza, pero a quienes les interesaba a los rusos eran aquellos países donde no tenían influencia, como Estados Unidos, como México, etcétera. ¿Cómo le podían hacer? Ellos se dan cuenta que ya no había focos de conflicto entre burgueses, entre explotados y explotadores, burgueses y proletarios. Ya inclusive los obreros ya no les gustaba que le dijeran proletarios, ya no era por la prole, eran obreros. Y empezaba a haber obreros calificados. Y hubo un aumento del conocimiento brutal hubo un aumento brutal del conocimiento de la mano de obra, de la manufactura, de la creación de fábricas después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se le estaba acabando la clientela. Y eso tarde o temprano iba a infiltrar. ¿Por qué creen que tras la cubierta de hierro controlaban, y era más fácil en aquel tiempo, controlaban los medios de comunicación? Controlaban la televisión, la incipiente televisión, controlaban el radio, los periódicos, usaban inclusive llevar a personas famosas como Bertolt Brecht para que hablara bien, aunque él no era socialista, pero lo trataban como rey. Espérense que veamos el Holodomor. ¿Para qué? Para que hablaran bien del sistema socialista y empezaran a seguir con la infiltración. La Comuna de París, los existencialistas se volvieron fenomenólogos y luego también se volvieron marxistas, como el caso de Jean-Paul Sartre. Entonces comenzó a haber empezaron a tratar de ver cómo podían entrar y cómo podían encontrar lo que se llama los nuevos focos de conflicto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hay conflicto, no hay infiltración. Si estás en todo bienestar, ¿para qué carajos? Es como cuando uno acaba de comer opíparamente, ¿no? A veces hasta te ofrecen el postre más rico. No, gracias, estoy lleno, ¿no? Pues imagínense lo mismo. Te voy a ofrecer que seas dueño de los medios de producción. ¿Pero para qué si aquí estoy ganando re bien? ¿Sí? Es chistoso porque veo mucho justiciero social que quieren la vivienda digna, pero sin dar ningún esfuerzo. Es decir, solo que se los ponga el gobierno. Es que ahí va esto. La idea que se maneja desde Gramsci es que si se logran infiltrar, una de las principales ofertas es, yo gobierno te voy a resolver todos tus problemas. Nomás dame el poder. Nomás no me lo discutas. ¿Cuántas personas que se hacen cambio de género están pidiendo que el gobierno les pague la operación y les pague las hormonas o el aborto que te lo pague el gobierno? Porque es exactamente esto. Busco el foco de conflicto y te doy un satisfactor a cambio del poder. Yo tenía un amigo que hablaba de la burguesía proletaria, se quedó en aquellos años. Todavía algunos, de pronto en algunos tweets veo así que es que los burgueses, los burgueses se quedaron cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, amigo mío, pero bueno. Entonces, necesitaban nuevos focos de conflicto, porque en base al foco de conflicto, te puedo comprar literalmente tu voluntad. ¿Qué les parece? Y entonces crean varias palabras clave para distinguirlos. Fóbico, progresista, ofendido, porque siempre tienen la conducta de estar ofendidos. Vean ustedes a cualquiera de ellos, siempre hablan con la cara enojado. Porque ellos son los ofendidos. El movimiento indigenista. Vamos a descolonizar. Bueno, si vas a descolonizar, aprende náhuatl. No usas ya el español, aprende náhuatl.
O sea, si te vas a quitar esa parte, ¿cómo te vas a quitar también la parte genética? Eso está más canijo, ¿no? Entonces, muchos que hablan de descolonización tienen apellidos extranjeros, españoles, franceses, alemanes, italianos, y son los que más hablan de descolonización. Y resulta que tienen apellidos más extranjeros, ¿no? No escucho un Xolitli o algún apellido indígena. No lo escucho ahí. ¿Qué les parece? ¿A esa administración cómo le beneficia el foco de conflicto de hoy de las marchas? Claro, claro. Es que, a ver, el foco de conflicto es, hay conflicto. Uno, lo utilizo a mi favor para decir, yo te lo voy a resolver, o lo utilizo para decir, me están atacando. La conquista hace 500 años y lloran para que España se disculpe. Es que también ese concepto de disculpa también es muy propio del progresismo basado en la Stasi, Frankfurt o Gramsci, cualquiera de los tres. Relacionado con temas de la mujer, recién se aprobó la ley en España del Día de la Incapacidad en caso de cólicos menstruales. No saben que es que como no traigo la computadora aquí, que no puedan peor a quienes pretenden defender. Creo que ahora ya vino en forma de propuesta. Bueno, es que, a ver, ¿te duele algo? Te voy a dar una aspirina, pero esa aspirina es a cambio de tu libertad. ¿Sí? Te voy a aceptar que tengas o que digas que hay 101 géneros. Creo que ahorita van en 101. Y te voy a aceptar que si tú te consideras una cebra, seas transespecie. Y te tengo que respetar eso. A cambio, me tienes que dar el poder. A través del voto, a través de atacar a mis opositores, etcétera. Utilizan de una manera, ahorita vamos a hablar de la banalización del dolor, de una manera muy sangrienta, porque esto está generando tanto choque que un día va a colapsar. Eso es inevitable. Están generando tanta división que la ley de sistemas dice que entre más división haya, o se rompe o se cohesiona de golpe. Entonces, imagínense lo que es para ir entendiendo esa parte, para que se den cuenta cómo se da esa manipulación, ¿no? Ya está colapsando, entre los niños de la izquierda están destruyendo. Mejor mire, por ejemplo, muchas que solicitaron que no grababan para que no vean sus desastres. Así es. Es que no puede Vamos, estos movimientos revolucionarios, que son más que insertaciones, requieren de muchos recursos y requieren de mucho esfuerzo. Y el problema es que los tienes que estar alimente, y si no los alimentas se colapsan sobre sí mismos. Fíjense, vamos a hablar un poquito sobre décadas. Ok, en 1950 se le denomina la época del terror. Habían terminado una guerra en el 45, todavía había rescoldos, el mundo estaba asustado, el mundo estaba hambriento, hubo países que tuvieron que fusionarse con otro, como por ejemplo Bosnia, Herzegovina, lo que fue Yugoslavia, para no morirse de hambre. Hubo, empezaba la Guerra Fría, la tensión entre los dos países. Se volvió una década donde había demasiada desconfianza y el temor constante. O sea, después de haber visto 2 explosiones atómicas, imagínense lo que podía pasar. Entonces, imagínense una sociedad con miedo. En esa época fue donde empezaron a hacer más insertaciones. Fue la época de las grandes conquistas de los grupos y las grandes infiltraciones de los grupos socialistas. ¿Sí? Se empezaron a infiltrar a lugares como Cuba, se empezaron a infiltrar como toda Sudamérica, toda Latinoamérica. Aquí se tardaron un rato. Y les voy a decir dónde puede ver uno más o menos la evolución del pensamiento. En las películas que se hacen. Todas en las épocas 50, toda la película de Pedro Infante y el Chero Chido y bla, bla, bla. Pero cuando ya pasan las películas a los 60, por ejemplo, Pepe el Toro, etcétera, ya empieza a haber una dinámica de hablar de procesos sociales. Los Olvidados de Buñuel no es más que una insertación de ver cómo sufren los pobres. ¿Sí? Antes de eso eran comedias. Tintán, Cantinflas, Pedro Infante, Jorge Negrete, Clavillazo. Después ya se empezaba a hablar de luchas sociales.
Los 60 fue lo que algunos autores llaman el año de la pubertad. Ya se nos quitó el susto y entonces en la época del relajo, del rock and roll, de empezar a soltarnos la greña. Yo no, pero de soltarnos la greña, de crear un mundo donde se empezó inclusive, en esa época se dividía entre la momisa y la chaviza, etcétera. Ahora sí, ya se nos quitó el susto. Esa época también se aprovechó mucho, porque si en la primera estaban a la expectativa y con miedo, en la siguiente se relajaron. Y fue donde hubo más infiltraciones. Prueba de ellos, la primavera de París del 68, prueba de ellos, lo que ocurrió aquí en el 68, ¿sí? Que fue todo ese proceso de infiltración. Ahí fue donde entraron en lucha, no nada más los existencialistas, sino los que eran existencialistas, fenomenólogos y aparte socialistas como Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre fue el intermediario en la Comuna de París. ¿Sí? Recuerdo la película de Cantinflas, El Padrecito, ya se mencionó casi directa al comienzo, pero cuando fue esa, fue después de los 60. ¿Sí? Ya empezó este proceso de infiltración. Ya es donde se empieza a hacer este proceso de... Aquí en México se tardó mucho, pero sí llegó. Si no recuerden lo que pasó en San Miguel, Canoa, que mataron un grupo de estudiantes porque aquí llegó con había un contrapeso de un clero también muy radical que decía los comunistas vienen a matarnos, a robarse a los niños, etcétera. Nosotros también habíamos acabado de terminar guerras cristeras, etcétera. Todavía el país estaba convulsionado. Y entonces estamos hablando de una sociedad sumamente convulsa en todo el mundo, pero en el que estaba Hacia el amor y no la guerra, etcétera. Estaba Vietnam. Entonces, estamos hablando lo que se le denomina la época de la pubertad. Hay unos autores que dicen que aprovecharon que Estados Unidos bajó la guardia durante la época de Vietnam para hacer la infiltración y entonces desde dentro insertaron todo el descontento, porque como lo vimos el año pasado, fue una guerra completamente impopular. Fue una guerra completamente que fue destruida dentro de Estados Unidos, no en Hanoi. Allá les dieron la torre, pero fue destruido dentro de Estados Unidos. Y aparte tienen un gobernante bastante fisgón como Henry Kissinger, imagínense, ¿no? Como Nixon, perdón. Como Nixon, imagínense. Los 70s, algunos autores le llaman que fue la temporada de fiesta. En esa época es donde comienzan a haber más producción, más ya se había acabado la guerra de Vietnam, ya había acabado Corea, entonces se volvió como la época de fiesta, donde empezaron ya a soltarse las canas al aire, en algunos casos, ya era hasta más común hablar hasta de embarazos de madres solteras, entonces empezó a hablar más de divorcios, etcétera. Pero ahí se insertó más. Hay una película basada en la obra de Vicente Leñero que se llama Los Albañiles. Y Ignacio López Tarso es el velador de la obra. Y hay un momento donde está borracho y le dice al chalán, es que un día todo será de todos, nos van a repartir para todos, todos vamos a tener derecho a todo. Esa era la idea que se estaba ya insertando. Y no sé si la película de Pasito era de la época de la que mencionas de Cantinflas, pero ahí ya era como más hablar de lucha de clases, donde ya empezaron a ver películas donde había desnudos. Y ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que empezaron a aprovechar las pequeñas grietas que había a nivel institucional, sobre todo en instituciones familiares, para empezar a insertarse. ¿Sí? No es tanto por los desnudos que hacía el Indio Fernández en todas sus películas, a veces sin razón, ¿sí? Sino que se va notando ese proceso de ruptura de instituciones. Y al romper las instituciones, si estás viéndolo en el cine,
es obvio que eso está llegando a los espectadores lo llevan a la familia lo lleva a la comunidad lo lleva a la sociedad. Se empezaron a generar esos procesos, ¿sí? En los 80 se le denomina la época del desenfreno. Ahora sí, se soltaron la época disco, la época de las grandes pachangas, donde comenzó a aparecer más el fenómeno de la droga. Ya se había aparecido el acta Vorsted, esa la promulgó Nixon, donde prohíbe las drogas. Pero en los 80 fue la época del desbarajuste, donde se va dando un proceso ya de insertación, pero también muchas veces a favor de de los mismos grupos que buscaban detener. A ver, lo de Irán Contras fue un mecanismo que se generó en México utilizando a los zares de la droga para poder tener acceso a dinero para luchar contra los comunistas y los socialistas que estaban en Sudamérica, sobre todo en El Salvador. Entonces, ahí había mucha doble moral. Y en los 90 es cuando comienza ya directamente la invasión cultural, cuando ya comienza a haber pequeños cambios, cuando ya empieza a haber la noción de ofendidos, de ofensores y ofendidos, cuando se da todo ese proceso de dictaduras, revoluciones, etcétera, en Centro y Sudamérica. Pero era porque desde Cuba estaban haciendo el proceso de infiltración. De Rusia a Cuba, de Cuba al resto de Latinoamérica. ¿Sí? En el 2000 ya comienza la inserción ideológica. Ya se empieza a hablar de que yo recuerdo que en el 2000 es cuando comienzo a escuchar de que somos los ofendidos, somos los lastimados, donde comienzan a retomar inclusive conceptos de que por qué una persona tiene 3 casas cuando hay gente que no tiene ninguna. Y recuerdo que algunas veces mi padre decía, pues porque yo las trabajé, porque yo me esforcé, porque yo ahorré. Mientras el otro se iba de pachanga, yo me ponía a trabajar en fin de semana. Díganme a mí que yo le ayudaba. ¿Sí? En el 2010 nace lo políticamente correcto. Se le considera que en la década del 2010 nace lo políticamente correcto. Es cuando ya empezamos a tener que cuidarnos de cómo hablamos, de qué decimos, de cómo nos expresamos. ¿Sí? Y en el 2020 se le considera la edad de las causas. Ya aparecen causas. Feminismo, veganismo, medio ambiente, colectivos, etcétera. Pero ya son causas que son retomadas completamente, no tanto por causa, por ejemplo, por ideologías capitalistas, sino por ideas radicales socialistas, porque ellos ya las habían tomado desde los 60. O sea, vean cuánto tiempo llevan de ventaja ellos. Ahorita puede ser que ya haya llegado a la cúspide y ya empieza el declive. Por eso ya empieza a haber oposición entre los, ya empieza a haber oposiciones, ya empieza a haber grupos que se están oponiendo a esas ideas. ¿Por qué? Porque ya llegaron al descaro de querer reescribir historias, de querer quitar películas, de querer insertarnos ideologías o puntos de vista que vayan de acuerdo a esa causa, pero que atrás están ellos apoyando. ¿Sí? Esos que predican lo políticamente correcto terminan siendo las peores personas que pueden imaginar cuando se les salen los trapos sucios. A ver, cuando alguien te dice, con todo respeto, es que te va a faltar al respeto. Eso es algo que a mí se me hace irónico, ¿no? Pero estos neosocialistas MX solo quieren gratis todo. Es que esa es la idea que han insertado. A ver, si la idea es que llegando a un sistema, todo va a ser de todos, no ha llegado, pero yo quiero tener derecho a todo. ¿Cuál es el problema que está ocurriendo, por ejemplo, en España con los ocupas?
Tienes una casa que está rentando, no la rentaron un tiempo, se te meten y entonces generan aspectos legales para que no lo saques. Sigue siendo tu casa y tú sigues pagando los impuestos de esa casa, pero ellos viven gratis. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos dónde vivir. Y si te fijas, la mayoría de esas personas exigen el derecho a la vivienda, el derecho a cambios de sexo, derecho a aborto, derecho a la droga. Ya hay movimientos que inclusive ya están pidiendo el derecho de los pederastas. Así de sencillo. Ya el derecho a tener relaciones con niños sin ser castigado por ello. Y lo toman como su derecho. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Creo que esto nos está explicando más cosas que si hablara de la conmemoración del Día de la Mujer. Sí, quise hacer algo distinto. Porque el hablar Día de la Mujer, estamos haciendo exactamente este mismo proceso de segregación. La idea de ellos es divide y vencerás. Entonces, el Día de la Mujer, el día de esto, todo lo que segregue está generando un diferendo unos de otros. Originalmente se utilizaron los movimientos feministas para buscar el sufragio, para buscar la lucha, para buscar la igualdad de salarios. Ahora lo hacen por el derecho al aborto, por el derecho a decidir, mi cuerpo, mi decisión, etcétera. Pero lo hacen precisamente por eso, porque están haciendo un diferendo y llegan al extremo. En algunos lugares, sobre todo por ejemplo en Argentina, me ha tocado ver que sacan esa parte de mata a tu novia, a tu papá, a tu hermano, ¿no? El hombre es violado por naturaleza. Acuérdense la vez que se puso de moda la canción del violador eres tú. Son estos mecanismos de inserción. Quiero que les quede muy claro los mecanismos de inserción. ¿Sí? Don Ángel Verdugo, ya desde el 68 que una periodista italiana le aconsejó nunca ser políticamente correcto. Yo le regalé una coca en el trabajo y ellas bien felices. Es que inclusive hasta ve eso, fíjate Jesús. Eh, Hasta lo caballeroso ya se está viendo mal. ¿Por qué? Porque están tomando conceptos de distintas partes para adecuarlos. Ese concepto de que si yo le digo a una persona, adelante, ¿sí? a una mujer, adelante, ya lo ven mal. Y eso le llaman micromachismo. Y el micromachismo lo retoman de la física del poder de Foucault. Cuando, bueno, a mí en lo personal me enseñaron a ser alguien educado. Adelante, pase usted, la dama va primero, etcétera. Pero si yo lo hago en ciertos lugares, inclusive ya necesito tener un diccionario aquí en la mano para ver, ¿usted cómo se percibe hoy? ¿Sí? Una cantante que tiene, que ahorita dice que es no binaria, dice, es que un día amanezco como mujer, otro amanezco como hombre. Chine la torre, ¿no? Antes de decir, hola, ¿hoy qué eres, hombre o mujer? Para ver cómo te hablo. Perdón. Eso ya, el problema es que están tratando de subyugar inclusive hasta el lenguaje a modas para poder ser bien tratados porque ellos tienen la noción de ser ofendidos. Afro Mar, sí. Todo el mundo está burlando de ella. Es que, a ver, ahora el día de hoy, ¿cómo me consideras, no? Y ya están generando leyes. Bueno, hay un hombre de 60 años, 50 y tantos años, que es transedad. Entonces ya tuvo su esposa, sus hijos, y ahora se considera una niña de 8 años. Y fue adoptado legalmente como una niña de 8 años. Entonces, imagínense ustedes al grado que están haciendo. Lo que están haciendo es nada más generando, a ver, me voy a ir sobre tu necesidad psíquica o emocional, ¿no? ¿Consideras que nunca existen los no binarios? Es que biológicamente no. Yo siempre digo cuando doy clases, si todo falla, vete a la ciencia. El género fluido, sí, Luisa, el género fluido, ¿sí? Ahora, a ver, ¿de qué? A ver, inclusive,
el que escribió eso de amor líquido, perdón, ¿sí? Sigmund Bauman, pone reglas para establecer ello. Pero ellos lo toman nada más al azar, toman pedacitos, ¿sí? Hay personas que ¿y usted ya leyó El Capital? Le dije, sí, yo ya. ¿Usted? Es que Marx, a ver, le digo, eso no dijo Marx. ¿Por qué? Pues es que yo leí yo leí dos tomos del Capital. Los más principales están en el primero. Entonces se quedan callados. Le digo, pues que yo sí lo leí. Lo peor es que el feminismo está haciendo daño irreparable, sí, claro. Y en gran magnitud a las mujeres que logra lavar el cerebro son muchas. Verán el problemón que se nos viene con mujeres de 40 años en adelante y con la natalidad. Es que ese es el problema. A ver, hay una biología. El ser humano responde a una biología. Respondemos a unos cromosomas. Perdón, ahí no hay cambio. ¿Sí? Eso, de hecho, ya hay movimientos anticiencia, ¿no? Perdón, la ciencia es ciencia. Muchos de esos libros que van aquí, muchos de allá que tengo, es más, tengo hasta de física, porque hay ciencia. Por ejemplo, ese libro que se ve, ese se llama Sociobiología. Y pone todas las reglas de Durkheim sobre la sociedad, pero también ve cómo va la biología. Es un libro dificilísimo de encontrar. Y es de sociobiología y me ha permitido entender muchas cosas mezclando lo que he estado haciendo de mezclar a Le Bon con Zimbardo, etcétera, para entender la sociedad. Y cuando algo me falla, me voy al de biología, ese para que me lo explique biológicamente. Entonces ya lo bajo. ¿Sí? Un área que me gusta, no existe aquí en México, es la primatología. Y en la primatología, ellos todas se van más allá. A ver, no me expliques esto, eres un chango. Punto. Tendrás unos cromosomas que te hacen distinto, pero es un chango. Entonces, la primatología explica mucho de esto de una manera concreta. ¿Sí? A los que les interesa, hay un libro de Paul Galighieri que se llama El lado oscuro del hombre. Que ese es de, directamente, primatología. ¿Qué les parece? El problema es que se ha convertido la sinrazón en un vehículo ideológico. La sinrazón se ha convertido en un vehículo ideológico. Así de sencillo. Podrás decir la barbaridad más grande del planeta Tierra, pero si la dices dentro de un contexto y dices que esa es tu percepción, no, pues te la tienen que aceptar. Y perdón, las leyes de la percepción, como el otro día platicaba con Manuel, las leyes de la percepción tienen un parámetro. Y toda percepción es subjetiva. ¿Por qué? Porque mis sentidos son distintos, se fueron distintamente entrenados a los de Manuel, a los de Luisa, a los de Darky. Así de sencillo. Entonces, mi realidad es la que yo construyo. Que hay un proceso de comunión con los demás, para más vamos a hablar, y entonces generamos lo que se llama procesos de percepción comunitaria. Pero mi percepción es mi percepción, al final de cuentas. ¿Sí? Entonces, la realidad, como dice Paul Václavic, la realidad la vamos construyendo en base a los preceptos que tenemos. Edad, sexo, escolaridad, posición en la familia, medio ambiente, alimentación. Todo eso se conjuga y se convierte en constructos. Entonces, yo, René, tengo derecho a mis propios constructos perceptuales, a mi propia percepción. Pero para encontrarme con otras personas hay constructos similares y a través de esa similitud hago una normalización. Y bajo esa normalización entonces ya es como puedo actuar en comunidad. Entonces, puedo hablar con Luisa, puedo hablar con Manuel, puedo hablar con Darky, puedo hablar con Saúl y vamos a hablar procesos de constructos similares y podemos llegar a razones similares. La ciencia lo que hace es que unifica constructos. ¿Sí? Podrás decir que hoy amaneciste sintiéndote un oso perezoso. Bueno, casi toda la mañana uno amanece como perezoso. ¿Sí?
Pero tus constructos dicen, eres un ser humano y te tienes que levantar a trabajar, chiquito. Entonces, pues se te quita lo perezoso. Así es. Entonces, todo ese juego perceptual, toda esa razón de la sin razón, no es más que un proceso de manipulación ideológica, un proceso de manipulación social diseñado, como lo vimos desde un hombre en una prisión medieval, para dominar una sociedad. Porque entre más frágil se haga una sociedad, más fácil de conquistar será. Entonces, las causas son medio de controlar las masas. La causa feminista, la causa animalista, etc. A ver, ¿qué pasó en Estados Unidos hace como 15 días? No hubo un montón de explosiones con sustancias químicas peligrosas y nunca había una declaración de Greta Thunberg. Usted la ve. Entonces, eso me está diciendo que nada más es donde la causa le conviene. A ver, yo no vi, creo que hubo 3 trenes, algo así. Yo no vi una sola declaración de ella condenando eso. Una sola. Una sola. Ah, pero se hizo famosa porque le puso una jeta de enojada a Trump. Entonces, las causas son manipulables. A ver, la ven ahí desayunando, ¿sí? Camina a algún lugar a dar un congreso y le toman la foto con vasitos de plástico. ¿No? ¿Que estás buscando el mejor ambiente? Con una computadora abierta de las más caras. ¿Eso no tiene componentes no biodegradables? ¿Sí? Si quisiera ser honesta con su causa, bueno, ni foto se tomaría porque estás usando ancho de banda, ¿no? Que eso también lleva electricidad y la electricidad también está acabando el planeta. Pero la verías escribiendo a lápiz o a carboncillo en papel revolución, que es el que menos daña al medio ambiente. Entonces, entonces, aquí ocurre esto de que las causas son medios de control de masas. Así de sencillo, ¿sí? Se inserta y el problema es que nos han enseñado estos a que se puede insertar y se puede aceptar el odio como un mecanismo de lucha. Entonces estaremos haciéndole caso inclusive al Che Guevara, porque acuérdense que él hablaba que el odio era un mecanismo revolucionario. El problema de las causas es que las causas están insertadas en deseos y en odios. Y los insertan y no nos hacen verlos como normales e inclusive justificable en la lucha. Yo una vez en un debate con una persona que era vegana, estaba hablando y es que ustedes comen cadáveres y esos cadáveres se descomponen y bla, bla. Le dije, oye, pero a ver, tú dices que quieres un ambiente más sano, ¿sí? Entonces, ¿por qué te comen las plantas que fabrican oxígeno? No supo qué decir. ¿Sí? A ver, le dije, a lo mejor yo sí me comeré. Le digo, yo soy es que yo soy vegano, pero por rebote. ¿Cómo por rebote? Sí. La vaca se come el pasto. Yo me como la vaca. Entonces me estoy comiendo pasto por rebote, ¿no? Hay técnicas en oratoria para romper argumentos, y ese es uno, ¿no? Que es el cinismo. Es un mecanismo de rebote. Digo, de manejo, sobre todo cuando el argumento no está sustentado. ¿Sí? Entonces, se inserta el odio, y si no estás de acuerdo, entonces perteneces a parte de los opositores. Entonces, se hace un proceso de o estás conmigo o estás contra mí. No hay un término medio. Yo no apoyo lo que ahora le llaman la interrupción, que está mal manejado. Escuché la otra vez a Laje diciendo eso. Yo interrumpo algo con la probabilidad de regresarlo. Acá está anulación del embarazo. Entonces, yo no apoyo eso. Yo apoyaría más que el derecho al aborto, una educación sexual que impidiera el embarazo en primer lugar. Es inclusive hasta socialmente saldría más barato a una sociedad una educación sexual integral y hasta el regalo de los condones que tener que someter a una chica a un aborto
porque no se cuidó. Algunos dicen, bueno, por abuso. Bueno, ¿qué lo estás poniendo? Lo estás poniendo en términos extremistas, que es una técnica que utilizan. Se van a los extremos. Cada caso debería estudiarse. Acá lo que se necesitaría sería implementar procesos legales que agilicen ese proceso antes de los 3 meses. Si realmente fue por un abuso, etcétera, que la ley lo determine bajo ciertas circunstancias, con castigo directo y con cobro al abusador de todo el proceso de aborto si es que se lleva a cabo. No obligar a una sociedad a que por un lado te dé permiso y por otro lado te diga abrácense, acuérdense lo que decían, por otro lado tenga que solventar la sociedad algo que a lo mejor nada más se hizo por gusto, por pasión, porque se te fue la mano, porque te falló la pastilla del día siguiente. ¿Sí? Creo que, a mi manera de ver, sería mucho más óptimo una serie de educación que una serie de remedio. En psicología hay dos tipos en terapia, la psicología remediativa y la psicología generativa. Yo prefiero la generativa. Generar recursos, generar capacidades para que la persona lo resuelva. A veces sí tengo que hacer el remedio, ¿no? Antes, ¿no? Sacar lo que le está estorbando. Pero la psicología funciona mejor cuando es generativa, cuando no te centras nada más en resolver problemas. Y es igual en la educación sexual. O en cualquiera de las causas que me pongas, así debe de ser. Un proceso de educación social. Yo soy muy freiriano. Una educación social en que todos nos eduquemos y todos nos cuidemos. ¿Sí? Y curiosamente Freire era de tendencia socialista, pero cuando ya habla de la educación comunitaria, habla de que es el primer paso antes que insertar ideologías, antes que insertar conflictos, antes que irte a las armas. Primero educa. Algo decía que una bala siempre será más cara que un libro. Y vaya que libros muy caros. ¿Sí? ¿Qué les parece? Y se utiliza generar la noción de ofendidos. Yo soy el ofendido. Siempre. Vean todos los que manejan ideología, siempre tienen cara de enojados y actitud de enojados. ¿Por qué? Porque al jugar al ofendido, o como le dice Schwartz, los ofendiditos, cuando juegas al ofendido, ¿qué hace uno cuando encuentran? Dice, está enojado. ¿Qué hace uno? Hasta como baja la guardia uno un poquito, o no exige lo que debe exigirse. Pero como dice Fernando Díaz Villanueva, dice, no tienes por qué sentir ofensa, no tienes por qué bajar el rostro ante alguien así. Ellos tuvieron que construir muros para que no salieran de su país. Ellos tienen a su país muriendo de hambre. Los que creen en esa ideología son responsables de millones de muertes. Entonces tú no tienes por qué bajar la vista ante ellos en ningún debate. Y búsquese a Fernando Díaz Villanueva, tiene unos debates con socialistas, tiene uno con uno que apoya a Cuba, lo deja callado, porque él empieza a hablar así, enojado y burlándose, bla, 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 bla. Y con datos, ¿no? Le da datos, le da cifras, pues es historiador y periodista. Le da datos, le da cifras, le da estadística, y el otro, al final ya no veían lo duro, sino lo tupido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso se debe de hacer. ¿Sí? El problema es que, como dice Díaz Villanueva, disfrazan la estupidez de originalidad. Hoy se me ocurrió ser transespecie y me siento un alacrán. ¿Sí? Y tienes que aceptarme porque hoy me sentí transespecie. En Argentina hubo un asesinato de una familia. Que un chavo mata a papá, mamá, hermano. ¿Sí? Y un hermano. Y lo atrapan y lo meten a la cárcel, etc. Y en pleno juzgado se puso y se rascó y empezó a maullar. Y dijo, es que yo no soy el asesino. No, a lo mejor los ataqué porque así es mi naturaleza. Soy un gato, soy transespecie. Y quiso salvarse de una pena por ser transespecie. No más que no se la valieron, ¿no? Está como lo que pasó en Argentina, y la otra lo platicábamos, de Lucio, que la pareja no aguantaba al niño
Hay una chica, hay una que se llama Investigadores Criminales, hicieron una reseña, y una chica que se llama Lesma también hizo una reseña de la muerte de Lucio. Y no le daban, le dieron la custodia a la madre, a pesar de que la madre no lo cuidaba, había antecedentes de maltrato infantil, había antecedentes de que el niño le apagaban cigarros en la piel, etcétera. Había todos los antecedentes, pero no se lo quitaban porque era la madre. ¿Sí? Y la esposa de la madre golpeaba al niño y lo terminaban matando. Y quisieron salir con eso de, es que esto es una lucha misógina. Y eran juezas y eran y todo el jurado era femenino. Y lo pusieron así para evitar el que hablaran de la parte de que era una lucha por la condición de ser mujer. Y no les valió. O sea, y desde ahí se ha venido una debacle a todo el movimiento feminista en Argentina. ¿Por qué? Porque, a ver, queremos reivindicar, que también reivindicar es palabra de ellos, queremos reivindicar la lucha feminista y resulta que una pareja mata a un niño varón. Entonces, es lo que dice Fernando Díaz Villanueva, ¿no? La estupidez se disfraza de originalidad. Utilizan el concepto de amor como un mecanismo demagógico. Dicen, es que, a ver, aquí lo importante no es la reproducción, es el amor que se tiene. Pero ojo, desde Arcipreste de Ita habla que el amor es un concepto ambiguo. Entonces, dicen, es que el amor, luchamos por los sentimientos, luchamos... A ver, hay hombres que han sido asesinados por sus mujeres y entonces las defienden por movimientos feministas. Y nomás por ser hombre no le creen. ¿Cuántos hombres son igualmente lastimados y no van a denunciarlo? ¿Por qué? Porque los demás hombres se van a burlar de ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, se disfraza el amor más bien, disfrazan la demagogia de amor, de emociones, de sentimientos. ¿Sí? No lo dudo, no lo dudo. Pero el mismo libro del buen amor de Arcipreste Edita distingue el amor de pareja, o lo que le llama el amor trascendente, o sea, a través de los hijos. Estoy hablando de una época, un libro de la época media, ¿sí? De la Edad Media, pero también habla del amor fraterno. Yo tengo muy buenos amigos, sin agraviar a ninguno de ustedes, y los quiero como hermanos. Y no le pido que nos casemos ni vivamos juntos. ¿Sí? Entonces, acá realmente, si hablamos desde Freud, no estamos hablando de que están buscando que haya una prevalencia del amor. Sencillamente, diría Freud, es el puro instinto. ¿Sí? El derecho al sexo, el derecho al placer, el derecho a disfrutar, a tener los disfrutes carnales, ¿no? Yo no dudo, o sea, yo conozco parejas que son del mismo género, viven juntas, conozco tres parejas así, pero la mayoría de ellas dicen es que nosotros estamos por un respeto mutuo. No tanto fue por el hecho de vivir juntas y el erotismo, no. Ok, sí hay personas que pueden vivir así, pero cuando el problema es que cuando esos sentimientos se convierten en moda, como dice Villanueva, se disfraza la estupidez de origen. ¿Qué les parece? Son los instintos disfrazados de derechos. Y entonces pasamos a un concepto muy peligroso en el que nos volvemos iguales mediante la ley y no iguales por la ley, como debe de ser. Yo tengo el mismo derecho de Jesús, o de Luisa, o de Manuel, ante la ley. Pero si hay una ley excluyente, en automático está generando una división. Estamos siendo iguales a través de una ley que genera exclusión en su propia promulgación. Ahora,
los yo no estoy en contra de que se proteja, por ejemplo, a la mujer embarazada, que se proteja al menor, que se proteja a los animales. No estoy en contra de ello, al contrario. Pero no está la campaña educativa que nos permita comprender por qué. Acuérdense cuando hemos hablado de la ley, que toda ley parte de un sentido común. Ok, protejo al animal. Por ejemplo, aquí tengo a don Mango bien dormido. ¿Sí? Protejo al animal. ¿El sentido común cuál es? Pues porque yo la adopté. Porque no puede, y porque no los dejo que salgan a vagabundear. Dependen de mí. Entonces debo de tratarlo bien. Para que viva muchos años. Para que me haga compañía muchos años. Es el sentido común. No que lo cuide porque tengo miedo a que me multen, a que me metan a la cárcel por lastimarlo, o etcétera, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Se hace más desobediencia de la ley. Cuando una ley se obliga a cumplir sin comprender la razón del hecho, entonces viene la desobediencia. Y con la desobediencia viene el transigirla y la burla. Cuando todo este movimiento, que les digo, ya se ve, pues, o sea, sabiendo leer la ley de sistema, sabes que ya viene en bajada todo esto, muchos de los que ahorita se sienten empoderados, van a empezar a ver que ya no tiene, ya su causa ya no tiene razón de ser y entonces van a empezar a sentirse atemorizados. Así de sencillo. Y quién sabe, ¿no? Después de que los que no han sido consecuentes caen en desgracia, se convierten en víctimas. ¿Sí? ¿Qué les parece? Preguntas, dudas, comentarios, chascarrillos, chicles, chocolates, máganos sobre esto. ¿Qué le está pareciendo esta charla? Estamos viviendo una época de desequilibrio generado específicamente para manipular una masa. ¿Sí? Cuando, dice José Ortega de Gasset, cuando la masa se idiotiza, es fácil de manipular. ¿Cuál será el futuro de las sociedades con este tipo de políticas de moda en todo el mundo? Va a tender a decrecer, Saúl. Todo lo que se inserta de manera artificial se tiene que alimentar, y si no se alimenta, se decrece. A ver, ¿qué ha pasado en esta administración? Se alimentó mucho a esos grupos, ¿sí? Antes de llegar al poder, para que se volvieran ariete. ¿Qué está pasando? Ya no están siendo alimentados esos grupos. Algunos sí. Por ejemplo, tienen representantes de cierta comunidad para que tener el apoyo de ellos, que los mantengan tranquilos. ¿Sí? Pero ya no están teniendo el mismo impacto. Entonces, ¿qué está sucediendo? Lo que vemos en las marchas, como la de hoy. Hoy estuvo más tranquila, pero que lo que vemos. De todas maneras, amurallan. Pues, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que ese movimiento que originalmente se apoyó para volver a ariete contra el gobierno anterior, ya no se le alimentó y entonces se vuelve en contra. La llamada ira de los conversos. La ira de aquellos que creyeron casi ciegamente en ciertas personas y entonces son decepcionadas. El otro día comentaba con Amado, que por cierto no va a venir hasta abril, comentaba con Amado que la decepción es lo único no negociable. Así, psicológicamente. La decepción es lo único que no pueden negociar. Cuando una persona cae en decepción, por ejemplo, de pareja, de obsesión del trabajo, de una ideología, de una religión, no importa que después le ofrezcas todo lo que prometiste y que a lo mejor por eso se decepcionó porque no lo cumpliste. Ya no va a creer en ti. Eso se rompe. Y entonces estamos hablando de un proceso de ruptura muy fuerte. Esos grupos se les alimentó muchos años. No sé cuántos hombres amarillos habrá habido. Pero se les alimentó mucho tiempo para golpear al anterior. Y Freud decía, necesidad creada, difícilmente eliminada. Entonces,
Estos grupos, antes te apoyé, me decepciono, pero ahora voy contra ti. ¿Mm? Aun cuando uno comparte ideas con amigos y conocidos, pasa que hay ídolos y líderes que los llevan por el lado de ser abusados y estafados. ¿Qué hace uno? Pues elevar la conciencia. Ahorita vamos a hablar sobre el antídoto. Pero es elevar la conciencia. ¿Sí? Sí, se pierde una vez rota la confianza, la decepción es negociable. Así se los digo. No es negociable. Y yo se los digo desde lo que he visto como terapeuta de pareja. ¿Eh? Ya cuando llegan a un grado de decepción, híjole, me prometió una casa, ahí está la casa y con servidumbre y con los muebles que querías y con cuenta de banco, ahí está todo lo que te prometí que no te he cumplido, ahí está, quédate conmigo, no se queda, el 80% no se queda, a menos que tenga la agenda oculta de quedarse con ello, pero el 80% no se queda. ¿Qué les parece? ¿Mm? Se generan adjetivos calificativos y a modo. ¿Sí? Perdiste privilegios, eso, de hecho, la palabra privilegiado viene de la Estasia. ¿Sí? Perdiste privilegios, te arde, te duele, quieres regresar por tus fueros. Últimamente se fijan que están utilizando mucho de hablando en plata. Hablando en plata lo utilizaban mucho la escuela de Frankfurt. Hablando en plata. ¿Mm? Es decir, es una forma de insertar. Hablando en plata ya está hablando de dinero. ¿Sí? Es decir, sí, hablando en plata ellos hicieron esto, pero lo está haciendo los demás. Hablando en plata, apóyenme, porque si no ya no va a haber plata. Ya están comenzando a ver unas ligeras amenazas a las personas, ¿no? Que los apoyan. Y eso busca que sean tutelados y protegidos por una sociedad a costa de todos. A eso se le denomina pensamiento megalómano. Es decir, yo porque me considero distinto, tú no me apoyas, eres privilegiado, estás enojado, no me quieres, me estás lastimando, bla, 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 bla. ¿Sí? Porque yo soy el importante. Yo me atreví a considerarme una cebra, a cambiarme de género, a todo eso. Yo soy especial. Entonces se genera lo que se llama un pensamiento megalómano. ¿Mm? Y curiosamente, los que antes eran minoría se convierten en mayoría a través de leyes o a través de protección gubernamental que los mantenga ahí. A este proceso de insertar géneros distintos, ideas distintas, etcétera, para buscar que conviva por un tiempo hasta que este concepto que inserté acabe con los anteriores, se le denomina hibridación cultural. Generan híbridos. El problema es que ni acaban de conformarse para unirse con los otros, ni acaban de destruir a los otros, ni los otros los destruyen, y entonces se van metiendo dentro del lenguaje de todos. Desde que salió la compañere, se habla con la letra I. Desde que nos dijeron, me canso ganso, que es también una forma de hibridación cultural, mucha gente ya lo utiliza. Desde que se inserta la palabra fifi, mucha gente lo usa. La hibridación cultural es un proceso imperfecto de insertación y de integración. Y entonces conviven a veces dos significados de la misma palabra, y es la lucha de ver quién tiene la razón. Judith Butler hablaba de la deconstrucción para reconstruir. Voy a deconstruir al hombre para construirlo como yo quiero, que casi siempre es haciendo el cambio, porque lo interesante es que en la hibridación siempre el que pone el concepto a vencer asume el papel del opositor y del opresor. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo ciertos derechos que tú, simple mortal, no tienes. Entonces yo soy superior a ti. Pero en lugar de buscar una conciliación, se termina convirtiendo en una hibridación. ¿Qué les parece? Como les digo, se le llama hibridación cultural. Para generar una construcción, una deconstrucción, generar victimismo y generar culpabilidad.
El victimismo es un mecanismo de manipulación, porque naturalmente por las neuronas espejo, si alguien sufre, queremos que lo sufra. Yo siempre uso mis palabras y las que leo, que voy aprendiendo, jamás las de moda, y menos la gente de televisión, que así debe de ser. Hay mucha cultura para tener un lenguaje lo suficientemente fluido para no tener que utilizarla de otro. ¿Qué les parece la hibridación cultural? Eso es lo que están buscando, generar híbridos. ¿Y cuál es el problema del híbrido? Que ni es de aquí ni es de allá. ¿Sí? Es distinto a la conversión cultural, que es lo que pasó, por ejemplo, en Cuba. ¿Sí? En Cuba, ya todos piensan lo mismo. O quieren que piensen lo mismo. ¿Qué pasó en el China de Mao? Lo mismo. Espérense cuando hagamos la revolución cultural. ¿Sí? Ahí es una conversión cultural. Pero en el resto de los países es una hibridación. ¿Qué es la hibridación? Darte muchos argumentos para en algún momento, en alguna discusión, terminar en una cabalgata de Gish. La cabalgata de Gish habló de 101.999 cosas y no concluyó nada. Con esos comportamientos feministas está lastimando mucho a los hombres y a las mujeres mismas, ¿eh? Se genera más violencia por parte de ellos como reacción primitiva, claro, así es. Así es, a ver, somos monos. Y por más que quieras controlar las cosas, somos monos. Y los monos, cuando sienten que su espacio está siendo invadido, matan. Inclusive los monos comen carne, ¿eh? No es parte de su dieta común, pero también matan y comen carne. ¿Qué les parece? Esto crea una diversidad segregativa. Los que son de mi grupo, los que son de mi comunidad, ok, y los que no somos, nos excluyen. ¿Por qué? A pesar de que ellos en número a lo mejor sean minoría, excluyen y se sienten ellos la mayoría. ¿Y qué hacen? A los demás los tachan de retrógradas, de que no son que viven en el pasado, nazis, etcétera, ¿no? O sea, se utilizan ese tipo de palabras. ¿Para qué? Porque si yo soy el que soy el progresista, el que ve al futuro, tú vives en el pasado, pobrecito. Y si ves en el pasado, nomás te va a tocar una cosa. O te unes o te extingues. Esa es la idea que tienen. ¿Sí? Se están preparando, se están velando armas, porque si en algún momento estalla un conflicto, la generación de cristal, a pesar de que diga, por lo de ayer, que dijeron de que van a declarar a los, a los, a los que se dedican al crimen terroristas, dicen, no saben con cuánta gente se van a topar. Y le dijeron, no, ustedes no se levantan ni a trabajar, ¿creen que van a hacer eso? Están generando están creando una generación frágil, una generación de cristal, que en esa generación de cristal es fácil, muy fácil, dominarlos. Así de sencillo. Y luego si el que te viene a dominar es aquel que te va a dar la razón, las hormonas, te va a validar, te va a aceptar todo eso, ¿cuándo vas a ofrecer resistencia? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ese discurso ideológico está diseñado específicamente para manipular la masa. El progresismo hace una exacerbación de la individualidad tóxica. Nomás pienso en mí, y en mí, y en mí, y en mí, y en mí, aunque diga que pertenezco a una comunidad. ¿Sí? Y el problema es que en el reino animal, ciertos, bueno, entre ellos nosotros los monos, si va uno, es fácil que un depredador se lo eche. Pero si van varios, difícilmente lo harán. Entonces, al generar una individualidad tóxica, nomás vas a ver por ti, por tus beneficios, por lo que te dé. A ver, todos esos que están luchando y por ciertas comunidades, ¿te fijas? Si se fijan, nomás están luchando. Hablan por todos, pero los que se benefician son unos cuantos. ¿No? ¿Qué les parece? Lo que pasa, el problema es que el progresismo banaliza el dolor. Me duele, sí, te duele, te apoyamos, amiga, etcétera. Te duele.
¿sí? Aunque te duele que te hayan dicho señor, como uno se ofende una vez. O que te digan señorita. Te empiezas a ofender por cosas que, ¿sí? que no tenían razón de ser, ¿sí? Se llama banalización del dolor. Entonces, cuando hablamos de Hannah Arendt de la banalización del mal, ¿no? Y también se utiliza los vacíos existenciales del individuo, reduciéndolos a objetos ideológicos o de una cosificación. Los que te dicen que te van a liberar, al aceptarte, al apoyarte o al insertarte eso, te cosifican. Te detienen. Eres nada más útil para apoyar, para una marcha, para esto, para gritar, para exigir, para hacer presión, etc. Para eso sirves nada más. Porque en realidad se convierten en un ejército sin formación, sin disciplina, pero al servicio de aquel que quiere lograr el poder. Todos ellos en el fondo sirven para llevar, encumbrar a unos cuantos y seguir con el proceso de opresión. Porque creen que no les interesa, por ejemplo, ya lo han declarado, ayudar al que es pobre. Porque al dejar de ser pobre, pasa a necesidades superiores de pensamiento. Cuando hablamos de Maslow, los dejan nada más en seguridad, comunidad, seguridad y fisiológicas. Nada más los dejan aquí. Porque si los ayudaran a elevarse al pensamiento crítico, nadie votaría por ello. Se utiliza la desigualdad como un ariete para controlar, manipular y justificar decisiones que a veces hasta les terminan dañando a ellos. ¿Sí? Estos vacíos existenciales están diseñados para aumentar el culto a la persona individual y que cuando llegue el momento ni siquiera tengas la capacidad de defenderte. Uh-huh. Preguntas que les haya quedado antes de pasar a esto, si quieren alguna pregunta que tengan por ahí. Estas tertulias hacen que no haga mi tarea. Ay, no me eches la culpa, ¿eh? Y mañana tenemos otra, entonces yo nomás, les digo lo que veo. Cada quien asuma su responsabilidad. Eso es parte del antídoto. Cada quien asume su responsabilidad. Muy bien. En la generación de cristal están perdiendo la capacidad de pensar y razonar. Esa es la idea. Aceptan nada más lo que es fácil. Es que esa es la idea, Saúl. Esa es la idea. A una generación de cristal que acepten todo, que griten por todo, que protesten por todo, siempre que les sirva al que lo manipula. El antídoto. Lo primero que debemos de hacer es tener pensamiento crítico. Cuestionar todo. Hasta lo que a mí me escuchen, cuestionenmelo. O cuestionenlo. O investiguenlo. Cuestionen todo. Uno de los principales mecanismos de manipulación de masas es ponerte a creer a ciegas. Uno de los principales mecanismos de que te vuelvas de cristal es que no te fortalezcas con el conocimiento propio. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aprender a leer críticamente, a leer de todo, hasta de los que te caen mal. ¿Sí? A mí no me cae nada bien ni don Carlitos Marx ni don Federico Engels, pero los he leído. ¿Para qué? Para saber cómo generan manipulación y cómo defenderme de ella. Entonces, lo primero que tienes que hacer en el antídoto es generar un pensamiento crítico. Generar un pensamiento donde inclusive dudes de ti mismo. Eso es algo muy importante. Duda de ti mismo. Porque al dudar de ti mismo te estás construyendo todos los días. Estás añadiendo todos los días conocimiento. Estás añadiendo fortaleza de ti mismo. ¿Sí? Yo leo cosas, por ejemplo, me gusta mucho Zimbardo. Y leo cosas de Zimbardo. Y de pronto digo, a ver, ¿y esto cómo se aplica a mí? Todo conocimiento, hasta en una novela, todo conocimiento que adquieras, pregúntate cómo aplica en ti. No que aprendes nada más, sino cómo aplica en ti. O si estuvieras bajo esa circunstancia, ¿cómo reaccionarías tú? Eso va a ser más fuerte tu personalidad
y no se va a cristalizar. Se va a hacer fuerte por un lado y se va a hacer flexible por otro. Dudar de todo suena a racionalismo de Descartes. Así es, amigo mío. ¿Sí? El otro día vi un meme que decía, si Sócrates decía que yo solo sé que no sé nada, ¿cómo es que sabía que no sabía nada? O sea, es un silogismo muy interesante. ¿Sí? Entonces, primero es tener un pensamiento crítico, dudar de todo, cuestionar todo. ¿Sí? Y acuérdate, Luis Rowling, que así es como yo les enseñé, cuestionen todo. Hasta lo que yo les digo. Hasta que lo vean demostrado y hasta que lo comprueben ustedes. Así es como enseño hipnosis, reimpronta, pareja. Hasta que lo ves en vivo, hasta que lo experimentas, lo haces a tu manera. Yo siempre he dicho, yo no quiero clones míos si no se les cae el pelo. Luego el segundo, comprender esto que acabamos de hacer. Comprender cómo es que hemos sido invadidos culturalmente. Comprender cómo es que hemos sido, cómo nos quieren llevar a ciertos factores o a ciertas cosas. ¿Sí? Y a partir de ello, saber cómo defendernos. Ahorita ya ustedes ya van a estar más alertas en ciertas palabras, en ciertas actitudes, en ciertas cosas. Como yo dije, mi libro, El llanto de Orfeo, y el nuevo que viene, son antídotos para evitar ser manipulados. Luego el siguiente, descubrir que ante la diferencia también va a haber puntos en común. Yo puedo hablar con gente de cualquier religión, entonces yo puedo hablar con gente y de hecho he hablado con gente de distintas creencias, distintos estilos de vida, distintas religiones, eh, etcétera. Sí. Una vez, no sé si era en tu grupo, Luis Raúl, les platiqué que yo una vez tuve una entrevista a un asunto de trabajo con un pederasta en un penal. Comprobado, estaba por eso. Y no de un solo niño, fueron varios. Y entonces una chica del grupo decía, ¿no tuviste ganas de arrancarle la piel con las uñas? Le dije, no, yo iba a comprenderlo, no a justificarlo, a comprenderlo. Entonces, cuando uno llega a cierto grado de discrepancia intelectual, yo no peleo con ella, yo trato de comprenderla. Porque dice Jung, aún en las cosas más irracionales existe una razón, y si descubre la razón, descubre la causa. Y si descubre la causa, lo puedes cambiar. Entonces, el pensamiento crítico, yo tengo un pensamiento crítico muy jungiano, entonces me hace tratar de comprender hasta lo más irracional, ¿sí? Lo que parezca inclusive difícil de entender. El siguiente es dar el ejemplo del respeto. Yo les he dicho algunas veces que yo no estoy de acuerdo con el término tolerancia. Tolerancia es, te aguanto. Eso no es respetar a la persona. Alguien puede llegar y decirme, oye, me siento, hoy amanecí sintiéndome un avestruz. Ah, está bien, muy bien. Nomás no vas a meter ahí, no vas a hacer un hoyo en mi piso para meter la cabeza, nada más. Es lo único que te pido. Sí. Así es de sencillo. Cuando uno, por ejemplo, cuando uno hace su servicio en el hospital psiquiátrico, de repente le llega a personas, oye, me siento Jesucristo. Ah, muy bien, vete a predicar por ahí. Gracias, gracias por estar ahí. No se les contradice. Hay una técnica que se llama terapia provocativa, donde a veces sí se les confronta, pero cuando están dañándose a sí mismo o a alguien más. Entonces, a mí no me gusta la palabra tolerancia, me gusta la palabra respeto. De respeto. ¿Sí? Pero los fanáticos religiosos muchas veces se van a los golpes. Pues uno se defiende. No creas que, o sea, yo me he topado de los dos tipos. Y yo con argumentos. Y siempre, vas a gritar. Así con esa voz que me estás escuchando. Vas a gritar. ¿Sí? Yo no te estoy gritando. Y esta es una técnica en oratoria para bajarlos. ¿Sí? O sea, si tú les gritas de regreso, pues te subes al nivel de él. Entonces, generalmente cuando empieza, le digo, ¿vas a gritar? ¿Sí? Yo no te estoy gritando, ¿o sí? No, entonces platiquemos a este nivel, ¿te parece? Yo siempre los voy bajando.
Y vaya, ¿no? Bueno, a un fanático religioso llegó a querer hablarme de la Biblia, terminé hablándoles de San Agustín de Hipona, porque yo estoy en un diplomado en teología e hice mi tesina de San Agustín de Hipona. Casi el que lo convierto soy yo, ¿no? Mejor se fue. Pues hay maneras, sin que te pelees, sin que caigas en el juego de ellos. Entonces, siempre hay respeto. Y si no hay respeto, le digo, está bien, si gané yo, sí, ganaste tú. Sí. A veces, como decía Sun Tzu, hay batallas que para ganar mejor piérdelas. Pero si le logras insertar una que otra duda, esa duda es como un virus. Va a proliferar y va a llegar un momento donde... ¿Qué es la técnica de sectarización? La de sectarización es insertar pequeñas dudas que rompan el sistema de defensa. De evitar burlarse de las creencias ajenas. ¿Sí? Cada persona tiene su proceso de crecimiento. ¿Sí? Y la mejor manera de no caer en esto es buscar un proceso de crecimiento personal. Ellos buscan insertarte a través de tus dudas. Si tú tienes un proceso de crecimiento personal, si tienes un proceso de explorar tus dudas, tus limitantes, tus daños, tus errores, etcétera, difícilmente se logran insertar. ¿Sí? Con un terapeuta calificado, ¿no? No un terapeuta que te diga que le eche la culpa al abuelo. No, con un terapeuta calificado, con alguien que te haga reflexionar y que no esté a tu favor. Ningún buen terapeuta está a tu favor. ¿Por qué no? Porque viene a ayudarte a que dudes de una manera creativa. Y al dudar de una manera creativa, empiezas a tener respuestas que a lo mejor ni siquiera te habías percatado. Y el último, deja de aumentar la exclusión. ¿Sí? Si una persona cree que es un elefante verde, no lo excluyas. Los elefantes sirven, los pones aquí y te hacen sombra. ¿Qué les parece? Preguntas, dudas, comentarios, chascarrillos sobre esto. ¿Sí? Estamos en una batalla cultural, amigos míos. Es tiempo de empezar a prepararnos y no nada más, o sea, ya les dije dónde encuentran las respuestas. Cada quien vaya encontrando su... El mejor sargento va a ser el que esté dentro de ustedes para que puedan para poder vencer esta batalla cultural. ¿Sí? No la tienen de gane, aunque lo digan, aunque lo presuman. No la tienen de gane. Al contrario, cometieron un peor error. Fueron soberbios. Y dice Sun Tzu que la soberbia es la madre del fracaso. Muy bien, voy a leerles las frases que elegí por si tienen alguna pregunta. Aprendamos grandes cosas por para aumentar nuestra experiencia. Aprendamos grandes cosas para aumentar nuestra experiencia. Bram Stoker. ¿Sí? Cuando se produce un choque entre dos culturas, el perdedor es erradicado y el vencedor escribe los libros de historia, libros que cantan las glorias de su causa y denigran al enemigo, el conquistado. Dan Brown, el autor del Código da Vinci. Fíjense, cuando se produce un choque entre dos culturas, el perdedor es erradicado y el vencedor escribe los libros de historia, libros que cantan las glorias de su causa y denigran al enemigo, el conquistado. Dan Brown. La invasión cultural indiscutiblemente es enajenante. Realizada en discreto o abiertamente, es siempre violencia en cuanto a violencia de ser en la cultura invadida, que se ve amenazada o definitivamente pierde su originalidad. Paulo Freire. ¿Sí? Paulo Freire, a pesar de que sea de pensamiento muy socialista, claro que murió, tuvo que salir de Francia por sus ideas, digo, de Brasil por sus ideas a Francia, fue exiliado. Hasta el final de sus días escribió mucho sobre la invasión cultural. Se dio cuenta el peligro que habían caído los grupos socialistas al tratar de invadir culturalmente una sociedad. ¿Sí? Fíjense, la invasión cultural indiscutiblemente enajenante realizada
discreta o abiertamente, es siempre una violencia en cuanto a violencia del ser en la cultura invadida, que se ve amenazada o definitivamente pierde su origen. Me gusta mucho como escribe Paulo Freire. En la invasión cultural es importante que los invadidos vean su realidad con la óptica de los invasores y no como la suya propia. Cuanto más mimetizadas estén las invadidas, mayor será la estabilidad de los invasores. Fíjense la advertencia que dejó Paulo Freire. En la invasión cultural, es importante que los invadidos vean su realidad bajo la óptica de los invasores. Querer cambiar los libros de texto, querer decirnos que es bueno, querer decir que es lo políticamente correcto, es esto, ¿eh? Y no con la suya propia. Ahí está la respuesta para no caer. Vean la vida con la óptica propia. Cuanto más mimetizadas estén las invadidas, mayor será la estabilidad de los invasores. El señor Paulo Freire. Muy bien, damas y caballeros. Preguntas, dudas, comentarios, chascarrillos. El balance lo vamos a hacer nosotros a través del conocimiento. Y como verán, me fascina el tema de psicología de masas. Preguntas, dudas, comentarios, chascarrillos, chicle, chocolates, muéganos, anuncios parroquiales. Bye, buenas noches. Descansen. Gracias.